el mundo empresario trabajando con emprendedores, sobre todo hablo mucho de esta sensación de, primero, che, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuál es el plazo que te pones? ¿Estás dispuesto a sacrificar para qué logro? ¿Y qué de ese logro dice algo de vos? ¿Qué consejo o pieza de sabiduría te hubieses podido dar a vos mismo a finales de 2015 antes de asumir, ¿no? Cuando gana Mauricio la presidencia, ¿no? Cuando gana Cambiemos. No hay posibilidad de encarar esto sin cuidarse y ocuparse uno mismo y al mismo tiempo de entender que lo máximo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, que es un montón y es muy poco al mismo tiempo, es correr el mojón, dar un testimonio, ayudar, contribuir, pero, pero los procesos son mucho más largos y complejos y no dependen de una persona. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. Me voy a meter de lleno. El día de hoy tengo un gran gusto, un gran honor, y ese es un honor personal que me voy a dar de conversar con Marcos Peña. Vamos a hablar acerca de su libro, El arte de subir y bajar la montaña, cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo. Vamos a hablar acerca de salud mental, lecciones y aprendizajes de muchísimos años en la arena de la política pública y mucho, mucho más. Como siempre digo, este episodio puede tener Spanglish, así que trataremos con Marcos de cada vez que decimos una palabra en inglés, tratar de encontrar la consistencia en español. Y si te gusta este episodio, te recomiendo que escuches el 89 con Soledad Núñez, ex candidata a la vicepresidencia del Paraguay, el 92 con Ricardo Ernst de Georgetown University, el 88 de Patrick Mork de LIP y el 84 con Raúl Rivera y su libro Nuestra Hora. Bienvenido, querido Marcos, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Hola Dani, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto grande. Bueno, mira, yo siempre arranco describiendo a la persona y demás, pero voy a arrancar como vos arrancás y como vos arrancás en tu libro, ¿no? Y después voy a complementar. ¿Quién sos? ¿Cómo te definís? Bueno, soy un Marcos, argentino, 47 años, casado con Luciana, padre de 2 hijos, de Lucas y Joaquín, viajero de vocación, hoy dedicado a entrenar líderes y repensar la dimensión humana del liderazgo, después de 18 años de actividad pública, actividad política, que marcaron una etapa de mi vida. Y justamente complementando con eso, más de 18 años, donde fuiste legislador, secretario general de gobierno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para aquellos que quizá no te conocen. Después jefe de campaña de numerosas campañas nacionales del PRO, luego Cambiemos, jefe de gabinete de la República Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri 2015-2019. Y también escribiste un paper que se llama Un nuevo liderazgo político para el siglo XXI. Así que voy a arrancar desde acá, que es desgranando un poco tu libro. Siempre arranco de una frase. La dimensión humana del liderazgo como un camino imprescindible para alejarnos de una idea mesiánica y personalista, construir un liderazgo más auténtico, conectado y colectivo. Por favor, contame y contanos qué representa esta parte, esta sección y qué quisiste decir en el libro con esto. Bueno, un poco el espíritu del libro surge después de 5 años de camino personal, de indagar un poco sobre lo que había vivido en la experiencia de liderazgo.
tratando de reconectar con una parte que yo sentí que había perdido, sobre todo en los momentos de más exigencia en el gobierno nacional, que tienen que ver con esa dimensión humana. Y me llevó a una reflexión de varios lados, por un lado interna, por otro lado de conocer otras experiencias, por otro lado de tratar de entender un poco qué hay detrás de esta idea de liderazgo, ¿no? Y me llevó a trabajar que hay para mí un problema, para empezar, en la imagen del líder con la que nos hemos criado, en la que nos hemos cultivado un poco, que es esta idea de las estatuas en el fondo, ¿no? Una persona que nos Sí, guía y que va a resolver los temas y que en el fondo implícitamente no es igual al resto de los humanos, ¿no? El líder que nace es distinto al resto. Y creo que esa es una idea muy tóxica, muy complicada y un poco la propuesta fue tratar de empezar a entender o desgranar cómo desarmar eso. Y una de las imágenes que viene de eso es trabajar sobre la idea de las personas en situación de liderazgo, ¿no? Entender que el liderazgo es un verbo que compartimos todos en la condición humana y que se da en distintos grados, en distintos alcances, en distintos impactos, pero que ajá. arrancar de ahí nos puede llevar a tener un liderazgo más humilde y más colectivo, un poco como planteo, y que siento que es parte del desafío que estamos viviendo hoy en nuestro planeta. Bueno, ahí abriste mil puertas que tienen Sí, que ver ahí con el libro. Pero quiero tomar un punto importante que vos hablaste de la desconexión, ¿no? De sí, estas capas tipo la grasa, ¿no? Que se va juntando, capas de impermeabilidad, y que vos hiciste un trabajo que lo abrís, ¿no? Y pediste feedback a gente que trabajó con vos, ¿no? Y es un feedback duro, ¿no? O sea, acá se puede leer, eh, qué sé yo, cargas desmesuradas, no se deja ayudar, concentra todo, bueno, todas estas instancias que te dijeron. ¿Qué, ¿Cuál fue tu primer reacción cuando recibiste este feedback, ¿no? Y básicamente como para tomarlo como algo, supongo, positivo y constructivo. sí, mira, fue parte de ese ejercicio que arranca, nosotros nos vamos el 10 de diciembre del 2019, terminamos el mandato y yo ya había tomado la decisión de irme de la política y, y si bien arrancaba una nueva etapa teniendo que trabajar y generar ingresos y pensar un montón de cosas, al toque llegó la pandemia, entonces en marzo del 2020 nos quedamos como todos en una casa, recluidos un poco, y eso Sí, aceleró el foco en el trabajo personal. Y fueron varios caminos que encaré, pero uno que sentía que era necesario era esto de preguntarle a 50, 60 personas cercanas, colaboradores, amigos, familiares, más allá de las críticas que yo podía recibir y ver en los medios, en otros lados, che, esto desde el afecto, ¿no? Sacando todas las otras discusiones que no vi. Y creo que lo que más me impactó fue la consistencia, ¿no? La consistencia de este mensaje de la desconexión, de la presencia ausente, de la autosuficiencia, de la dificultad de cómo recibir ayuda. Y, y me llamó la atención desde el lugar de sentir, pero digamos, sí sentía del otro lado, ¿no? Y decir, bueno, con mucha curiosidad de tratar de entender claro. por qué, cómo se había generado esa situación y cómo lo podía desandar, ¿no? Y sabía que eso requería un trabajo terapéutico prolongado, intenso, porque esa falta de sensibilidad que uno va teniendo para sobrevivir eh, requiere mucho trabajo ir desarmándola. Claro. Y estas personas en situaciones de liderazgo, que vos ahora ya estás entrenando, asesorando, acompañando, esto que viste en vos, estas capas de impermeabilidad, ¿las seguís viendo también en los líderes con los cuales vos trabajás? Ya, creo que sí, porque es una cosa que me pasó tanto con el podcast que arranqué después, ¿no? Para poder validar un poco con otras personas de mi edad que habían vivido a temprana edad situaciones de liderazgo intensas y extremas. Como después una vez que salió el libro, lo que más me impresionó es esta sensación de que todas las historias son una.
y todo el feedback de mi libro, no importa de qué país es la persona que lo leyó, es exactamente la misma frase. Me hizo pensar en mí, me sentí identificado, salvando las distancias, esto que contás yo lo viví. Y fue esa comprensión también de entender que todas las historias son una y que lo que nos pasa a todos tiene que ver con el mundo en el que estamos viviendo también, ¿no? Tiene que ver con Ujú. un montón de situaciones que escapan a lo subjetivo personal, que después aparecen los condimentos, las distintas situaciones, pero siento realmente ahí la confirmación de que hay que meternos de lleno con esto para si queremos lograr un resultado distinto, ¿no? Y en todas las etapas de liderazgo en la vida. Vos hablás en otra parte del libro de, bueno, el avatar, ¿no? El personaje que se construye uno, que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando. Eh, ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje o cómo pudiste empezar a salir de ese avatar? En mi caso, como te decía antes de grabar, el secretario general, Mm, probablemente para otros el jefe de gabinete, el jefe, punto, mm, ¿no? mm. Salir de ese Sí, lugar el político. o el político y ir hacia otro lugar. Creo que primero fue una reacción intuitiva y así arranca el libro, ¿no? Que en una charla con Luciana en mayo del 2019, 7 meses antes de empezar, yo le digo, frente a una decisión que tenía que tomar también, ¿no? De un límite a la que mi pareja y mi familia estaba llegando. Decir esto, bancame, esto es lo que hago, no lo que soy, ¿no? Y empezar ahí a tomar distancia de ese personaje político que había tenido mucho toda mi vida y todos los demás aspectos de la vida, ¿no? Ahora, después eso tiene distintas cosas. Por un lado, como siempre cuento, ¿no? El 10 de diciembre entregamos el poder a la mañana en el Congreso y a las 3 de la tarde yo estaba en casa y ya está, sos un ciudadano más. Y la decisión de ser un ciudadano más sin esa actuación política, que al final del día ese personaje es un mecanismo de protección, te genera por un lado una sensación de vulnerabilidad, ¿no? Estás caminando medio desnudo, pero Claro, por otro lado cuesta mucho largarlo, porque durante bastante tiempo decía, no, no, yo sigo en política desde otro lugar, no de protagonismo, ¿viste? claro. Como que hay una cierta vergüenza de decir, no, me corro de ese lugar, de esa expectativa, o me corrieron otro, entonces no, yo me defiendo. Eh, es un proceso que lleva tiempo, que sobre todo es entender por qué lo creas ese personaje originalmente y, y al mismo tiempo, y creo que eso el libro fue muy importante para mí, me generaba una simetría muy complicada de que el personaje también se había escapado de control un poco, ¿no? Y mucha Ajá. gente por ahí veía cosas en ese personaje que yo no sentía que eran reflejo de lo que yo era. Entonces, sacar el libro fue como realinearme en un punto, ¿no? Es salir de esa cosa de, pará, yo te quiero contar quién soy yo, digamos, con lo bueno, con lo malo que tenemos todos, pero desde la autenticidad, ¿no? Y no desde el prejuicio o la mirada del otro. Y creo que ciertamente es un acierto y a mí me pasó que yo no, como te decía, tuve la oportunidad de trabajar con vos en forma cuasi directa, ¿no? En una Sí, tercera línea y no te conocía personalmente tus intereses. Y después de repente encontré como puntos de unión y como que me pasó eso, ¿no? Como salir del personaje que tenía construido como el estratega, etcétera, etcétera, a alguien que simple, no sé, tiene afinidad con, o tuvo afinidad con San Francisco de Asís, como yo, por ejemplo. mm, Entonces ahí encontré un humanismo y creo que el libro hace, que eso lo lográs en el libro, ¿no? Eh, para poder salir de ahí. bueno, Eh, gracias. Sí, yo creo que ahí también hay una cuestión, ¿no? Cuando uno habla de la conexión, al final del día, cuando uno se pregunta con qué, ¿no? Y creo que hay algo del primer punto que cuando uno trabaja esa conexión, entender que somos una experiencia compartida, ¿no? La humanidad, que muchas veces las etiquetas, los personajes son excusas para desconectarnos de otros, pero al final también de uno mismo. Por eso mismo, porque cada vez que pones barreras con otros, te estás amputando un poco a vos mismo. Y,
y siento que eso también fue parte de un proceso de sanación que me permitió también conectarme con mucha otra gente que yo también le había puesto una barrera diciendo, no, con este no tengo nada que ver, o este piensa distinto. Y de Claro. repente decir, no, pará, hay un terreno común desde el que conectarnos que siento que es el que realmente importa. Acá hay una frase, como ves, estoy haciendo un picado de las cosas que más me gustaron del libro, que dice, bueno, hay muchas que me gustaron, pero voy a ir con esta, ¿no? Como todos los días tu máximo logro será sacar un empate, nunca vas a ganar, los triunfos son del presidente y de los ministros, los fracasos tuyos. Esto hablaba en Mm. referencia a tu rol como jefe de gabinete, ¿no? Entonces yo me preguntaba, mientras hacía la pauta de preguntas, ¿no? Como, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué consejo o pieza de sabiduría te hubieses podido dar a vos mismo a finales de 2015 antes de asumir, ¿no? Cuando gana Mauricio la presidencia, ¿no? Cuando gana Cambiemos. Mira, pienso una respuesta que tiene que ver con algo que me dijo Pablo Aymar eh, cuando hablé con él en el podcast, ¿no? Hablando de la fama, que sin duda el golpe que te entra por el ciego, porque es como algo imprevisto, y me decía, y no hay manera de explicar ciertas cosas, ¿no? Y yo siento como respuesta general a esa pregunta, lo que más digo es el trabajarse más personalmente, tener mucho más estructura de apoyo para eso, eh, y tener menos, digamos, ansiedad o ganas de hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Como entender que esto es un juego mucho más largo, pero siento al mismo tiempo que no es del todo posible eso, ¿no? Como que realmente siento que las cosas se dan como se tienen que dar y al mismo tiempo, como también lo digo mucho, y realmente lo siento, estoy muy orgulloso y muy feliz de haber atravesado esos 4 años en la presidencia con Mauricio Macri, con todo lo que pudimos entregarnos y pelear y tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Eh, entonces creo que no es muy posible el ejercicio de spoilearte a vos mismo, pero Claro, sí claro. siento como al resto, el que le toque el día de mañana, entender esto, ¿no? Que no hay posibilidad de encarar esto sin cuidarse y ocuparse uno mismo y al mismo tiempo entender que lo máximo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, que es un montón y es muy poco al mismo tiempo, es correr el mojón, dar un testimonio, ayudar, contribuir, pero, pero los procesos son mucho más largos y complejos y no dependen de una persona. Me tomé el laburo de ver alguna de tus ponencias en el Congreso, creo que son Mm, más de 20. 9 horas duran. mm, Mamita. mm. Qué largo. No me vi las 9 horas, obviamente, pero me vi algunas partes. Eh, y ahí como que se ve, ¿no? Esa parte del personaje que decís, pero también se entiende, y a lo largo de lo que decís el libro, ¿no? Esto de la dinámica del nivel de desgaste. Y un poquito que quería entrar en eso, en el rol, ¿no? Aquellas, básicamente, sí, porque justamente esa bajada de la cumbre, ¿no? Que se da después, vos haces como tres pasos, como el ascenso, la cumbre y la bajada de la cumbre, que es ya a finales del gobierno. ¿Cómo, cómo tomaste esa bajada de la cumbre? ¿Cómo pudiste hacer esos pasos teniendo en cuenta todo este nivel de confrontación, todo este nivel de exposición que estaba teniendo, 9 horas de esas charlas o de esas ponencias? Creo que una de las conclusiones que saco y mirando para atrás es entender que esas situaciones eh, equivalen un poco a la versión moderna de las guerras, ¿no? Son situaciones de mucha tensión, mucha energía cruzada, de mucha confrontación. Y al igual que con la guerra, a uno le queda un estrés postraumático, creo. Creo que hay que empezar a pensar esas situaciones extremas como situaciones generadoras de trauma que hay que tratar como tal, ¿no? Eh, yo siento que en parte mi camino fue medio intuitivo, fue de búsqueda, tratar de encontrar esas herramientas, pero trabajando con otra gente y hablando con mucha otra gente,
fui confirmando esta sensación, ¿no? De que no estamos preparados como sistema nervioso, como personas para estar en ese nivel de confrontación, esa energía. Sin duda esas sesiones a mí me gustaban mucho, me gustaba, sentía que era un ejercicio de mucha autenticidad también y de mucha convicción. Eh, y de hecho es muy loco porque de todo lo que fui haciendo es lo que más la gente me recuerda, ¿no? Esos momentos, ¿no? El otro día me decía alguien, el interior de Corrientes, por un proyecto en el que estoy, me decía, eh, nada, conectaba con ese nivel de convicción con el que defendías ahí, ¿no? Y decís, bueno, qué loco, eh, y algo en el libro lo menciono, ¿no? También como autocrítica de que el contraste por ahí con los 1500 reportajes que hice, donde por Sí. ahí estás simplemente defendiendo, argumentando y no estás tan presente como estabas obligado en esa arena, en el fondo es una arena, como era el Congreso, pero nada, requiere tiempo, yo creo que sobre todo requiere tiempo para tomar distancia y procesar un poco lo que es esa intensidad. Eh, para vos hiciste esta reinvención, nueva versión, no sé cómo, un nuevo ciclo, no sé cómo lo definís, pero seguramente va a haber muchas personas en la audiencia que como vos, tanto sea que estén emprendiendo o que estén en un trabajo corporativo, no importa el lugar, no tiene que ser necesariamente político, que quieren darse, que quizá pensaron en darse una segunda versión, ¿no? Eh, ¿Cómo le aconsejarías vos que sería ese primer paso para trabajarlo y para comenzar? Aprendí mucho en eso de los deportistas de élite, eh, a veces desde lo duro, ¿no? El tema del retiro a una edad temprana, varios me lo planteaban como que era una muerte prematura, en parte, ¿no? Porque claro, uno tiene que dejar morir algo que te identificó, algo que fue tan central para tu vida, a la fuerza, porque al final de los 30 ya estás en tu mejor edad, pero ya estás grande para esa tarea y por eso es tan duro y tan rico al mismo tiempo esa experiencia, porque hay mucho material humano ahí muy valioso. Y a mí me pasó un poco de registrarlo con el tiempo, esta sensación de atravesar una muerte política, como algunas me cuestionaban o me atacaban desde el lugar de chivo emisario, en parte, de pararrayo que asumí. Pero después lo entendí como un regalo de la vida, ¿no? Y entendí después también que naturalmente cuando salimos de la adolescencia y arrancamos con la juventud, estamos en la búsqueda de una construcción, de un valor, de una trayectoria, de un reconocimiento, de un valor económico, de una familia, un montón de cosas que, que en general lo hacemos con un conjunto de herramientas que aprendimos de chicos, digamos, con poca conciencia en parte. Y, y el entender eso a la mitad de la vida, o ya ni siquiera es de la mitad de la vida, pero en un momento poder parar, reflexionar, matar un poco ese primer personaje, integrar la experiencia también, porque todo eso que viviste es parte de lo que sos, es parte de lo que te enseña, te ayuda después que una segunda versión, una segunda etapa, puedas desarrollarte de una manera más libre, ¿no? Más integrada, más plena. Y yo creo que es súper importante, y particularmente en el mundo empresario, ¿no? Porque el mundo político de última tiene los plazos de los mandatos, de los 4 años, los Claro. 5 años, dependiendo del país. El mundo empresario trabajando con emprendedores, sobre todo, hablo mucho de esta sensación de, primero, che, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuál es el plazo que te pones? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para qué logro? ¿Y qué de ese logro dice algo de vos? Porque en general lo que más encontré es que está lleno de casos de gente, paradójicamente, cuanto más exitosa es, más se cuestiona su propia felicidad, porque puso el que no lo logra, por ahí tiene todavía la fantasía que si lo logra va a estar realizado y feliz, pero el que lo logra se da cuenta que no era por ahí, que no importa si tenés 1000 palos, si tenés 100 empresas, al final del día nada de eso es lo esencial, ¿no? Entonces, creo que eso viene un poco con la propia experiencia de vida. Es muy difícil arrancar así,
Por más que creo que las nuevas generaciones ya lo vienen mucho más incorporado en el sistema operativo que las más grandes. Eh, y totalmente esto del propósito, ¿no? Que sale una y otra vez, la palabra medio de moda, pero al final del día creo que va por ahí. Sí. Aquí hay una instancia, ¿no? Que vos hablás de la nutrición digital. Te voy a llevar ahí a ese tema. El tiempo que uno le dedica es inversamente proporcional a la conectividad que esa persona tiene, conectividad humana, ¿no? Contame un poquito acerca de tu experiencia con esto, cómo lo manejabas en ese entonces y cómo lo estás manejando hoy, ¿no? Hay algunas personas que, por ejemplo, solamente postean, salen, otras no, directamente no consumen. Hay un movimiento de hecho de desinstalación, ¿no? Que lo escuchaba en el episodio tuyo con Agustín Pichot, esto de los teléfonos tontos o dumb phones. Ujú, ¿Cómo ujú. lo manejas eso hoy? Es una batalla diaria. Creo que con mucho más conciencia que antes, ¿no? Particularmente en el rol de padre, ¿no? Y el entender que nada, que estamos frente a algo súper potente que no sabemos manejar, que la humanidad creó, pero que sin mucha idea de qué hacer con ello, que es el celular inteligente, ¿no? Y, y creo que fui, nada, aprendiendo y tratando de encontrar algunos mecanismos, tratar por ejemplo, en concreto, no tener y promover no tener celulares en las reuniones, tratar de tener espacios sin el celular. Uso las redes como una herramienta, tanto LinkedIn como Instagram, pero trato de tomar una distancia de no meterme demasiado, no siempre lo logro. Me fui de Twitter desde el uso personal, digamos, ¿no? Posteamos, entender que es un canal de comunicación que está bueno y sirve para un montón de cosas, pero creo que al final del día es el ejercicio de poder tomar una distancia emocional y al mismo tiempo tomar conciencia de lo adictivo y que hay que tratar de manejarlo con cuidado. Eh, Así que te diría que es eso, es un proceso diario y creo que lo que más me cambió es la conciencia de darme cuenta que no era joda el tema, digamos, que es súper difícil y súper Sí. necesario encararlo. Bueno, justamente ahí vos citás a Harari también con esta frase de la ignorar, ¿no? Como que la gran sabiduría de esta era es ignorar y me parece fenomenal. Me quiero meter un poco, Marcos, en tu rol hoy, ¿no? Que sos un entrenador de líderes, así como por lo menos lo definís. Me gustaría si podés explayarte un poquito más acerca de esto. ¿Qué haces? ¿Qué dinámicas o metodologías utilizás con tus clientes? O no sé cómo. Sí, creo que en parte el concepto surgió por la necesidad primero de sacar el político como primera definición, ¿no? Y poder tener una orientación de qué es lo que estoy haciendo. Eh, en segundo lugar, tiene que ver también con un proyecto que estamos construyendo llamado Campamento Base y que tiene que ver con cómo instrumentar espacios y contenidos y herramientas para los distintos momentos, ¿no? El que quiere subir, más la formación, el que está arriba necesita un apoyo, el que bajó y necesita acompañamiento y muchas veces no lo tiene. Eh, en ese contexto estamos probando formatos, estamos probando distintas cuestiones, hicimos 2 retiros experimentales para tratar de trabajar mucho en ese caso lo que era conexión con uno mismo, trabajando con Lorena Jóvenes y Nacho Monti, que en el libro aparecen, digamos que vienen trabajando mucho junto a digamos, esta lógica de herramientas que pueden servir para esta cuestión. Eh, Después, por otro lado, trabajo específicamente, aunque ya eso lo trato de hacer poco, en general, individualmente, con personas que están en Ah, situación de mira. liderazgo Ujú. y que por ahí necesitan esa figura de entrenador, que digo que es, por ahí a diferencia de un coach, o a diferencia de un terapeuta, o a diferencia de otras cosas, surge la diferencia desde el lugar ese deportivo de alguien que estuvo en ese lugar, ¿no?
Muchas veces lo que más le falta a una persona en una situación alta de liderazgo es un interlocutor que más o menos comprenda desde la vivencia lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Así que eso lo fui haciendo con gente del mundo empresario, mundo político, de varios países. Pero como te digo, hoy tratando de canalizar todo eso centralmente al campamento base, que probablemente el año que viene estemos lanzando. Buenísimo. Me imagino campamento base como una especie de como espacio de encuentro para estos múltiples servicios o instancias que los líderes pueden necesitar, ¿no? ¿Es una interpretación correcta? Sí, la metáfora O viene del comunidad. campamento base, de esta idea de subir la Claro. montaña, que tiene dos, tres características el campamento base. Uno es que es una lógica bastante descentralizada, donde el que tiene algo para aportar lo pueda ofrecer, digamos, se puede encontrar. Eh, y al mismo tiempo que es un lugar que tiene una cierta dificultad llegar, digamos, no es necesariamente un trekking en 0 metros de altura. Pero después también que hay una instancia muy valiosa de compartir, ¿no? De aprendizaje compartido entre el que está por subir y el que acaba de bajar. Ahí se da un compartir súper valioso. Y que tiene que ver un poco también con esto de yo no ponerme en un lugar de formación, de enseñanza, incluso del entrenador es medio más desde el lugar del acompañamiento, ¿no? Y el poder habilitar un encuentro muchas veces entre gente de distintos ambientes. Tanto entre los ambientes que vienen trabajando en lo terapéutico y que por ahí no tienen tanto contacto con ese mundo de situación de liderazgo, como dentro de los distintos submundos del mundo empresarial, político, artístico, deportivo, como de las distintas generaciones, que muchas veces tampoco tienen un espacio donde encontrarse. Entonces, desde ese lugar es un poco la intención, ¿no? Eh, Está bien interesante lo del campamento base. Bueno, después te invito en algún otro momento cuando quieras contar alguna historia más también en este espacio. Vos Que citás un... aprovecho también que justo estamos muy tristes, pues ayer falleció Nacho Ergui, que era uno de los socios con los que estábamos construyendo el campamento base, en Ah, un trágico accidente, así que aprovecho para un reconocimiento a él y, y nada, el aporte que él hizo en el diseño de la construcción fue muy grande, así que va a seguir siendo parte desde el espíritu en esto. mis condolencias, la verdad que... eh, bueno, y justamente en la gente que vos citás que te ayudó, lo citás una y otra vez a Tito Lederman, ¿no? Mm. Como un gran iluminador de estos espacios. Y hay una frase, tiene unas frases fenomenales él, ¿no? Como esta de buscas un rol para alimentar el sistema de defensa es porque no tenés la paz interna que absorbés tareas, responsabilidades, exposición. Esto no es Mm. solamente lo que te pasó a vos, sino que a cualquier líder, y ni siquiera líder, a cualquier persona que trabaje y demás. Eh, Esto del sistema de defensa y demás, ¿vos lo ves muy presente en la política o lo ves en algún rubro, ambiente en particular? ¿Es común a todos? ¿Qué te parece? Es común a todos, es común a todos, es común a todos porque tiene que ver con la propia experiencia de vida de todos. Tito plantea una idea provocadora y hay otros también que la han validado, como Gabor Mate y otras personas, que es justamente las carencias emocionales que todos hemos sentido y vivido subjetivamente de chicos, te generan una matriz de búsqueda de mecanismos compensadores, digamos, ¿no? Y esa es la estructura adictiva en la que un poco nos estamos moviendo todos. Cuanto más grande esa subjetividad de carencia, probablemente sea más grande el motor de situación de liderazgo. Por eso es muy atractivo, muy interesante mirar documentales, biografías de personas de distintos ambientes, de distintos países, y todos cuentan más o menos la misma historia. Y que es eso de querer demostrarle algo a alguien, seguramente a un padre, una madre, como motor de la acción, eh, y cómo eso nos lleva a un lugar de vuelta de infelicidad, porque nunca alcanza, ¿no? Es una lógica clásica adictiva. Y sí, Tito creo que
una de las cosas que siento mirando para atrás es que ese trabajo personal, ese camino de introspección, del cual hay miles de años de historias y de conocimiento, ¿no? Es al final del día el desafío de la vida. Es muy importante tener guías que te acompañen, ¿no? No es un viaje para hacer solo. Esos guías que te van marcando y te van ayudando a ver cosas que por ahí tus propios mecanismos bloquean, se vuelven súper, súper relevantes. Vos también aquí, bueno, hablas de varias cosas, pero sobre todo este síndrome de Ibris, ¿no? Que es común en el liderazgo. Creo que es hubris en inglés o ibris también Sí, en sí, español. ¿Sí? es Que el síndrome del tiene poder. que ver con el ego, esto. ¿Puede ser? Tiene que ver con algo que fueron encontrando, particularmente el doctor Owen, un inglés, acuña el término, que es lo que le pasa al ser humano con el poder, Eso. eh, Ujú. básicamente, y que es súper interesante también porque hay mucho también de esto de bibliografía también que plantea que el ser humano no fue hecho para tener poder, ¿no? Y que no es, siempre Ajá. estamos con esa idea de que el líder, que hay buenos líderes y nos toca el mal líder, pero en realidad si mirás en perspectiva histórica, la mayoría inmensa de los ejemplos de liderazgo han sido malos en la historia del mundo. Entonces, Ujú. ahí surge esta idea de que en realidad esta enfermedad o esta condición se da en cualquier ser humano frente a cierto nivel de exposición al poder y que a diferencia de otras enfermedades se cura reduciendo la exposición al poder. Eh, Claro. y es un concepto súper súper interesante que para mí también tiene que ver con esto del espíritu del libro, de cómo diseñar un mecanismo para que se reduzcan las chances de lograr, de generar esa condición, ¿no? Del poder. Y creo que ahí hay una pista para mirar, porque muchas veces si no se piensa, bueno, hay gente que es más predispuesta o menos predispuesta, sí, es cierto, pero en general es parte de nuestro ADN. Cuando uno trabaja en política o en las políticas públicas en diferentes niveles, está este acelere, esta manija, ¿no? Como se le dice muy, muy argentinismo, pero eh, y en diferentes niveles, ¿no? Yo lo he vivido, quizá en un nivel, me imagino vos y otras personas. ¿Cómo es? Y seguramente me imagino que otras personas lo deben tener en otros ámbitos también, ¿no? Porque bajarse y cambiarse de ese rol también como, digamos, me imagino que de vez en cuando te ataca esa instancia de querer seguir como con esa adrenalina, no sé cómo describirlo. ¿Te pasó a vos cuando te empezaste a hacer esta reversión, este cambio de ciclo? ¿Cómo lo trabajaste? Mira, hay dos cosas ahí súper interesantes que aprendí. La primera es que la experiencia humana está limitada por nuestra biología, ¿no? Entonces, no hay una. Mucha gente cuando me decía esto me sentí identificado con el libro Salvando las distancias, ¿no? Digo, no hay distancias. El ser humano es el mismo y el conjunto de emociones y mecanismos psicológicos que tenemos es el mismo. No importa si sos Joe Biden o sos, no sé, Leo Messi. O Alejandro Magno, incluso, o sea, no es que cambia eso, ¿no? Entonces, lo segundo interesante es cómo funciona, ¿no? Y una de las cosas que aprendí tiene que ver con, nosotros tenemos tres mecanismos internos de recompensa, ¿no? Y que tienen que ver con la función vital misma, ¿no? Hay un mecanismo que tiene que ver con el ataque y la defensa, ese te inyecta adrenalina y que está hecho para que sobrevivamos. Todo nuestro sistema nervioso está hecho para sobrevivir, básicamente, ese es el diseño. Pero hay un segundo que tiene que ver con la búsqueda de alimentos y la búsqueda de estatus y que tiene que ver con la recompensa del hacer y que te inyecta dopamina. Y esa manija, a lo que describís, eh, es claramente la combinación de adrenalina y dopamina que genera el hacer profesional, y que dentro de ese mundo la política y el Estado y lo público tiene una intensidad muy fuerte,
pero no necesariamente mucho más fuerte que otras, simplemente que es más fuerte, pero es la misma droga. Y que lo interesante es que hay una tercera herramienta o mecanismo que tenemos que es el del cuidado, ¿no? Y es el que inyecta oxitocina y endorfina, y es el único que puede frenar los otros dos. Y ahí está el sistema del cuidado, el sistema del autocuidado, el sistema de la conexión con los demás, con la naturaleza, todo lo que tiene que ver con... Entonces yo, respondiendo a la pregunta inicial, siento que cuanto más tiempo pasó y más pude conectarme con esas otras dimensiones mías, fui equilibrando un poco el sistema, ¿no? Sabiendo igual que nada, que la estructura adictiva, si estuvo una vez, va a estar siempre, Claro. pero que hay que equilibrarla con esa conexión, ¿no? Y cómo también no replicarlo para nuevos proyectos, puede ser campamento base u otros, que siga Bueno, con, ¿no? parte de la Seguir exploración, repitiendo. parte de la exploración es que tanto ese proyecto como otros proyectos estoy lanzando y trabajando hace ya varios años, tienen que ver con la exploración de qué pasa si el eje central pasa por esa conexión. Los que trabajan esto lo llamaban el sistema rojo y azul y verde, ¿no? El verde es el de la conexión. Entonces, donde la recompensa sea lo verde. Entonces, hay un proyecto que estamos trabajando con otros 6 socios, y son 6 socios, somos amigos, y que estamos buscando que el objetivo de todo lo que estamos tratando de hacer sea ese espacio de conexión. Y yo siento que es posible, y siento que es súper necesario además, que salgamos de solo pensar que se pueden hacer cosas para el sistema azul, ¿no? Porque, porque no resiste, digamos, hay un vacío que genera esa depresión, ese vacío. Y esto también lo charlo mucho con gente que está en el mundo empresario, porque digo, esto no es blanco y negro, no es que, bueno, hay que salir de lo que uno está haciendo, porque hay mil maneras pequeñas en el día a día, si miramos, para incorporarse a la ecuación de lo que uno está haciendo, en lo personal y en lo grupal. Che, con la gente con la que estoy trabajando, ¿me siento bien o no me siento bien? ¿Siento que estoy pudiendo construir confianza o no? ¿Siento que estoy pudiendo ocuparme de mí y de los seres queridos o no? Digamos, es como un chequeo de centímetro a centímetro, como digo, ¿no? Para poder equilibrar las tres cosas que son necesarias. Me encantó este concepto del, ¿cómo es? Verde, rojo y azul. Sí, sí, Paul Gilbert es un psicólogo que inventó la terapia de la compasión y que trabajó estos tres conceptos, y es súper, súper interesante porque cuando lo pensás así es como que te cambia un poco la matriz del día a día, y te das cuenta también cómo nos hemos disociado, y hay mucho del sistema que nos lleva a esa disociación, ¿no? Desde chiquitos, un poco alejarnos de nuestra condición humana. Eh, Voy a precisar dos o tres cuestiones que sí me parecen importantes. Y de cara al, primero te voy a hacer una pregunta respecto del libro, ¿no? Que hago muchas veces cuando converso con autores, que es súper interesante porque el trabajo de hacer un libro es un laburazo, pero además un laburo interior y demás. ¿Qué te hubiese gustado que quienes leyeron tu libro o quienes vieron el libro destaquen, ¿no? O te comenten y que generalmente no sucede en charlas o entrevistas como esta? Yo creo que lo que más pasa con el libro es que esta sensación que un poco hablábamos, ¿no? De que conoces a la persona, ¿no? Como que de alguna manera hay un ejercicio de conexión que, que requiere un tiempo, y por eso también yo siento esa metáfora de que es mi primer disco solista, ¿no? Porque creo que tiene que ver Claro. con algo parecido a lo que te pasa cuando escuchas un álbum que tiene que ver con un proceso personal del cantante o del grupo. Que nada, que es más difícil transmitir en una conversación, además, porque además uno viene ya cargado, por ahí el que está escuchando acá ya arranca desde el personaje anterior, digamos, y Claro, entonces, bueno, sí, ¿y qué te habla obviamente. este pibe? ¿Por qué no está hablando de política? ¿Qué sé yo? Exacto. El que leyó el libro ya pasó esa etapa, en un momento como que, y se genera algo súper lindo, que es una conexión en la conversación, una intimidad, una relevancia, si se quiere, de esa conexión que es muy difícil replicar fuera
de la lectura, ¿no? Vos hablás del tabú, de alguna manera, de la salud mental, ¿no? Como un tema que no hablamos, pero que tiene una profundidad tremenda y puntos de estrés y demás. Vos hablabas que justamente en el libro quizá el máximo punto de estrés personal tuyo, de tu avatar anterior o de tu ciclo anterior, era Ujú, la fórmula Macri-Peña, ¿no? Esta ujú. posible fórmula presidencial. Que obviamente te impactó personalmente y en términos de exposición. Yo acá me enteré que la fama era algo esquivo para vos, no lo sabía, de hecho pensaba que era lo contrario, pero por eso está bueno darse el gusto de leer el libro. Pero lo que te quiero preguntar con esto es, en ese momento de máxima tensión que recordás, cuando vos podías ser vicepresidente, eh, que hoy viéndolo con retrospectiva, ¿no? ¿Qué instancias, si bien un poco recorrimos, pero qué instancias hubieses, o qué conversaciones, o qué estructuras de soporte hubieses tocado? Amigos, familiares, no sé, para salir de ese lugar. Bueno, creo que por ahí se lo contrasto con el final del proceso que también fue muy desafiante. Eh, lo primero es que hay algo de difícil en estas situaciones, es que en general son cosas que se puede hablar con poca gente, porque hay un nivel de secreto en todas esas cosas que vienen con la tarea. Y creo que en ese sentido, en ese momento, si hubiese tenido una estructura de apoyo con la que ya tuviese confianza y ya venga trabajando, eso hubiese sido mucho más fácil para poder atravesar esos momentos, ¿no? Que muchas veces los atravesás con la gente que te rodea y a veces también con cierta soledad. Eh, y creo que la gran diferencia es ese momento de estrés, en todo caso, era algo hipotético, ¿no? Era como de vuelta en el pie de la montaña mirando arriba y decir, bueno, qué interesante, qué bueno. El final del gobierno ya era ahí arriba con tormenta, con fragilidad y con riesgo de vida, ¿no? Y eso ya es distinto, lo encarnás desde otra manera, ¿no? Pero en ambas creo que la conclusión un poco del libro, con más herramientas de apoyo y más conciencia al mismo tiempo de la temporalidad de todo eso, ¿no? Que es una montaña al final del día, que como dicen los andinistas, hacer cumbre es volver a tu casa. Y eso es Mirá, una linda definición que hubiera sido útil en esos momentos, ¿no? Recordar que esta es una experiencia que vas a tener, que es maravillosa, que es bárbara, pero que no te define. Digamos que lo que te define es volver al lugar de origen, con todos los cambios, obviamente, de haber vivido eso. Marcos, últimas tres cosas. Y esta es una pregunta que te tengo que hacer por haber también. Una vez caminé por Avenida Santa Fe y me entregaron un flyer que decía compromiso para el cambio. Yo decía, ¿qué es esto? Mm. Después se transformó en el PRO, en el cual tuve la oportunidad de trabajar, y después Cambiemos. ¿Qué queda del ethos o de esa mística, ¿no? Que se respiraba, como te comentaba anteriormente, en la ciudad, o de la gente que participó de la gestión en la ciudad? ¿Qué te parece que queda hoy de eso? Creo que queda eh, el impacto de esa experiencia en mucha gente. Creo que todos, a distintas maneras, todo el tiempo me encuentro con gente que de alguna manera fue parte de la experiencia y que se lleva algo que le marcó la vida, ¿no? Ser parte de ese nivel de energía, de mística, de propósito compartido, de grupo humano de alta calidad, más allá después de las decepciones o las frustraciones o los enojos o los caminos que cada uno fue recorriendo. Yo siento que es como un poco como esas historias de amor, ¿no? Que te marcan para lo que queda de tu vida. Y siempre le digo a todos, sobre todo los que por ahí, ahora ya menos me parece, pero en su momento había esa sensación de frustración en muchos, es decir, lo que viviste fue real, eso que se vivió fue real. Y por ahí a veces toma sentido más largo el tiempo de lo que uno piensa. Por ahí alguna de esas personas
que se metieron en política, se metieron en lo público por primera vez, de acá 5 o 10 años sean las personas que les toca liderar el país y lo hagan con ese espíritu. Y yo siento que eso es súper lindo y siento que hay mucha gente muy valiosa que hoy tiene una mirada más linda y más comprometida y más compleja de la realidad del país que la que tenía antes, y creo que eso es el mayor aporte. Te voy a hacer dos últimas preguntas. Dale. Una es, una es un poquito más larga y otra más corta. Una es, ¿cómo sigue tu historia? ¿Cómo sigue este Marcos Peña, entrenador de líderes, que acompaña a personas, que no es el secretario general que yo conocí o el jefe del gabinete? ¿Cómo sigue tu historia, Marcos? Mira, como todo viajero, me da una linda definición que escuché una vez de los rastreadores, los trackers de África, ¿no? Que hablaban de no sé a dónde voy, pero sé cómo llegar, ¿no? Y me parece una muy linda forma de expresar el espíritu del viaje. Y lo que tengo claro como propósito, y hoy por eso también estoy recorriendo varios países, dando charlas, tratando de transmitir un poco el espíritu del libro, es poder dar un testimonio, más allá de lo que yo pueda hacer específicamente como entrenador de líderes, tratar de dar un testimonio de la necesidad de tener una mirada más humana de la situación de liderazgo. Y, y siento como que hoy ese es mi mayor aporte, eh, y tratar de no solo darlo como desde el decir, sino tratar de transmitirlo, ¿no? Desde el hacer. Eh, Así que hoy va por ahí la construcción, tratar de llevar ese mensaje a la mayor cantidad de gente posible, acompañar mucho, especialmente a la generación más joven. Siento que ahí hay mucho valor, una conciencia muy distinta y al mismo tiempo la necesidad de gente con más experiencia que en vez de decirles cómo tienen que pensar, los acompañen y los ayuden en el camino que ellos sienten, ¿no? Y así que hoy pasa por ahí un poco. Esa linda mentoría, ¿no? Que falta tanto, me parece. Sí, en parte falta por la falta de estructura de ayuda para las personas que han vivido situaciones de liderazgo. Y me encuentro en muchos lugares de Latinoamérica con gente, claro, como los ciclos son más cortos y todo parece como más dinámico, hay mucha gente que tiene mucho para aportar, pero que necesita el marco para hacerlo, necesita la ayuda, el acompañamiento para también sanar su propia experiencia y sobre todo romper un poco las estatuas y la frustración de los supuestos grandes líderes del pasado, que creo que como todos han hecho sus aportes, pero no eran lo que muchas veces se han querido construir. Marcos, si tuvieses la posibilidad de poner un cartel gigante en la puerta de la ciudad de Buenos Aires, que puedan verlo millones y millones de personas, esto que los americanos llaman un giant billboard, ¿qué frase o texto tendría ese cartel? Creo que aprendí a meditar. Creo que al final del día eso se resume la herramienta que más impacta y más transforma y que se sabe hace miles de años que es la más potente, más poderosa y que ahora la ciencia además la ha validado y la está validando muy fuerte. Creo que, como dice Harari, ¿no? Son las dos aportes, pensar en global y aprender a meditar. Son las dos escalas en las que hay que pensar para esta etapa, creo. Me encantó. Querido Marcos, te quiero agradecer por tu tiempo y también este lindo ping-pong que tuve con vos. Para mí, viste, yo tengo 39 hoy, esto del gobierno pasó hace bastante tiempo, así que siempre esa figura referencial, como te decía, la tenés. Pero también te quiero decir que, por lo menos a mí, desde mi lugar, siempre ha sido como, por lo menos en la recepción, muy humano. Obviamente no estaba en el círculo más candente quizá que te daba ese feedback, pero sí ha sido muy humano
y te quiero agradecer también por ese espacio compartido y también por animar quizá a mucha generación nueva, ¿no? Yo entré a trabajar en el gobierno de la ciudad, venía desde lo privado y desde la UCA, que te enseñan a ser gerente de empresa, imagínate. Yo dije, ¿qué voy a hacer en lo público? Y creo que hay toda una camada de legado, creo que es una palabra importante así que también para mí es un gusto conversar y agradecerte por el tiempo, querido Marcos. Bueno, muchísimas gracias, Dani, gracias por lo que haces también. Creo mucho en el valor de esparcir ideas y esparcir valores y siento que eso también es hoy una tarea de liderazgo que muchas veces no se valora lo suficiente, ¿no? Se piensa mucho en el liderazgo como los lugares institucionales, los lugares de poder, como era antes, pero hoy el campo de la influencia es tan importante o más aún que esos lugares. Y el trabajo de sembrado y de repartir esas semillas de valores e ideas que haces, seguro que toca muchos corazones, muchas cabezas y también tiene un aporte enorme. Así que gracias y un placer la charla. Muchas gracias a vos. Y bueno, el arte de subir y bajar la montaña, ya disponible en todos, físico, digital, etcétera. Lo pueden encontrar, invitarlos a que lo puedan leer y darse el gusto de conocer experiencias, descubrir una persona atrás de un personaje y una persona con conexión humana.